Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Venimos de muchos programas hablando de la casuística, de los casos puntuales, ya sea Ruta del Dinero K, ya sea Otesur, Los Sauces, también venimos hablando de las denuncias por los Panama Papers, por el tarifazo también. Esta noche queremos hablar y mirar, ¿no? Y proponerles a ustedes que nos acompañen en términos más globales el fenómeno de la corrupción en nuestro país, ¿no? Cómo se advierte en diferentes esferas, más allá, digamos, de todo lo que se ve en el fuero penal, más allá de todo lo que se ve específicamente en Comodoro Pi y los delitos contra el Estado, ¿no? Un país corrupto, podemos hablar así, una cultura corrupta. Estamos en un ranking mundial ubicados en un lugar bastante lamentable. Y uno se pregunta qué nos hace falta, qué más nos hace falta para cambiar de una vez por todas esta corrupción estructural que venimos heredando desde hace mucho tiempo. Estamos con Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción, un especialista en el tema, y Pablo Secchi, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadana, que está muy metida también con el tema corrupción y los índices en Transparencia Internacional y países corruptos, para poder tener una mirada más global del tema. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Bueno, acá estamos con Manuel Garrido, es exdiputado nacional por Unión Cívica Radical, ex fiscal anticorrupción, presidente de la Fundación Proyecto Inocencia Argentina. ¿Recuerdan ustedes? El proyecto fue creado por Enrique Piñeiro en el Ratty Horror Show, después de haber hecho esta película, donde contaba el caso, la historia de Fernando Carrera, condenado con pruebas dudosas en la denominada masacre de Pompeya, que fue muy conocida. Bueno, y se creó esta Fundación Proyecto Inocencia Argentina, que ahora nos vas a contar. Manuel, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Lorena? Y Pablo Secchi, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, licenciado en Ciencias Políticas, bueno, estudió en la Universidad de El Salvador, director ejecutivo de esta ONG que viene siguiendo todo lo que son índices de transparencia internacional, entre otras cosas. Es el capítulo argentino justamente de Transparencia Internacional. Gracias por venir, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, un poco el disparador de este programa tuvo que ver con unos índices, el ranking de percepción de corrupción que ustedes dieron a conocer, en donde la Argentina no se la ve muy bien ubicada. Vamos a compartir un poco, a ver los gráficos que hay. Acá los vemos. Bueno, lo más rojo es... Bueno, acá vemos todo rojo. En realidad... No, Chile y Uruguay no. Sí, los rojos son los países más corruptos. Son los países más corruptos. Fíjate, yo estoy mareada de tanto rojo que el rojo intenso son... Sí, pero fíjate que Uruguay no está, ¿no? Justamente está amarillo, ¿no? En la parte de nuestro país. Bueno, mirá. Uruguay Chile. y Chile siempre han tenido resultados más positivos en materia de lucha contra la corrupción y de la percepción principalmente de la corrupción.
Bien, y después tenemos a la percepción de corrupción de nuestro país, que registró pocos cambios en el año 2015, porque según el ranking ocupa el puesto número 107 entre 168 países. Ahí lo tenemos, mira, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur están en los primeros lugares. Y nosotros estamos en el puesto número 107, no de 1000 países o de no sé cuánto, de 168 países. Y Dinamarca, obviamente, el país menos corrupto, ¿no? Bueno, la verdad es que empeoramos 2 puntos respecto a los 34 que había obtenido en el listado elaborado en el 2014. Esto no es nuevo. Pero no estamos ya hablando últimamente de estas cifras. Me parece que estamos como naturalizando bastante que somos un país corrupto. Y de alguna manera no sé hasta dónde los argentinos nos estamos haciendo cargo de esto, ¿no? O somos víctimas de los funcionarios de turno. Manuel. Bueno, estamos viviendo en un momento en el cual hay un descontento social frente a las revelaciones de determinados hechos de corrupción. Lo que me parece es necesario para revertir el índice son modificaciones estructurales, porque de lo contrario pasa este veranito de procesamientos, de escandaletes de corrupción, pero eso no se traduce en una modificación estructural, en una eliminación de los factores que favorecen la corrupción, y eso es algo que no ha ocurrido en la Argentina, que está pendiente, e inclusive a nivel estructural la Argentina ha retrocedido. Algunas políticas anticorrupción han sido debilitadas, como por ejemplo algunas de las pocas que venían sosteniéndose, como la de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A ver, me quedo ahí. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos? Como decía Manuel, ¿por qué no avanzamos en estos índices más allá de sus metodologías? Porque no se hace nada en materia de lucha contra la corrupción. Este es un caso perfecto. Las declaraciones juradas fueron para atrás en cuanto a la información que presentaban hace algunos años atrás. Hace 2 años se modificó la forma en que se presenta la información y ya, por ejemplo, los funcionarios públicos no hacen pública la información sobre, por ejemplo, lo que tienen sus esposos o sus esposas. Entonces, hoy accedes solamente, o el ciudadano de a pie puede acceder solamente al patrimonio del funcionario, negando acceso a información que es de suma utilidad para analizar esto. Por ley en el Congreso. Sí, dentro del paquete de democratización de la justicia vino de contrabando, vino una reducción del contenido de las declaraciones juradas. Y esto es algo que se consolidó. Es decir, ¿Pero qué se lo tomó? ¿Como una persecución a la vida privada? Mira, a ver, personalmente yo creo que fue algo personal de la expresidenta Cristina Kirchner, que estaba de alguna manera molesta porque todos los años los medios le dedicaban varias noticias a su evolución patrimonial, que es precisamente el objetivo de este sistema, la visibilidad sobre la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Obviamente que el caso de la presidenta, concentraba atención y eso hizo que en un paquete que no tenía mayormente que ver con políticas anticorrupción se modificara la ley de ética pública reduciendo el contenido de las declaraciones juradas. Yo utilicé el ejemplo de las declaraciones juradas como un ejemplo de una entre tantas políticas públicas, porque tampoco podemos quedarnos en la cuestión de una sola de las políticas públicas. El problema son todas aquellas políticas, o sea, por un lado aquellos casos en los que se ha retrocedido, y por otro lado en todas las otras políticas públicas que deberían implementarse y que la Argentina no implementa. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahora se están reactivando algunos temas como la ley del arrepentido, la recuperación de activos, una ley de acceso a la información, que básicamente, más allá de que tenemos media sanción del Congreso, es una deuda histórica de la República Argentina en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Pero me parece que esto de las declaraciones juradas, que bien decía Manuel, se inserta dentro de un debilitamiento a propósito de los organismos de control durante los últimos 10 o 12 años, por lo menos. Lo vimos con el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que Manuel estuvo a cargo, y tardaron 5 o 6 años en nombrar a un fiscal a cargo. ¿Quién está ahora a cargo de la Fiscalía? Sergio Rodríguez. Pero porque está borradísima la Fiscalía, ¿no? Habían limitado sus funciones, además. ¿O era una intención de Gils Carbó esta?
Mira, no se mejoró la situación con la reforma de la ley de Ministerio Público que tuvo lugar en el periodo anterior. O sea, el sistema que se organizó no mejoró la situación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y tampoco eso se contempla en el proyecto que envió el actual Poder Ejecutivo. Si ustedes revisan el proyecto que mandó este gobierno, van a ver que inclusive arriba del fiscal, por un lado no se mejora la situación de las competencias de la Fiscalía, pero además tendría encima otro funcionario bastante político, que sería el subprocurador, que uno de los 5 subprocuradores que el proyecto propone. O sea que además de tener encima del procurador, el fiscal de investigación. Tenés una burocracia política por encima, digamos, la independencia que debería tener la... Claro, en vez de devolverle a la Fiscalía sus competencias y su autonomía, en realidad cada vez se le ponen encima más funcionarios que son designados en base a criterios políticos. Claro. Bueno, la Oficina Anticorrupción, de hecho, pasó a tener con este gobierno de Macri, digamos, otro... No sé si está bien o mal, pero otro objetivo diferente a cuando estuvo Manuel y cuando estaban, no me acuerdo qué otros funcionarios ya... Bueno, eso también es parte de la historia de la oficina, que vos no recuerdes quiénes estaban a cargo de la oficina, demuestra que en un país como la Argentina, demuestra que no estuvieron a la altura. No, yo me acuerdo que la época de oro de la Oficina Anticorrupción fueron cuando ustedes tenían dividida toda la parte de declaraciones juradas por un lado, que era espectacular, y por otro lado todo el tema anticorrupción. Y cuando fue el comienzo de la oficina cuando el fiscal era Mazzoni, y la dirección de transparencia y políticas de transparencia estaba a cargo de Roberto de Michele. Exactamente. Sí, bueno, después de eso lamentablemente la oficina fue perdiendo protagonismo. Está bien, pero ahora está... Y tampoco se le dio la autonomía necesaria. Me parece que tiene que definir su rol también la Oficina Anticorrupción. Bueno, pero porque a mí me decía, no está mal ahora el rol que tiene Laura Alonso. Yo no sé bien cuál es el rol de Laura Alonso. Entiendo que no es el rol de denunciante. Bueno, está por lo menos siendo querellante en varias causas lo que estuvimos viendo. A mí me gusta más el rol de la Oficina Anticorrupción de recomendar políticas públicas de transparencia, porque está la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para investigar, porque hay otros organismos de control que también lo hacen. Ahora, el desafío de la Oficina Anticorrupción indudablemente va a ser mirar para atrás, pero también mirar el presente, a ver y recomendar, bueno, qué está pasando con Aranguren, efectivamente, si hay conflicto de intereses, si no hay conflicto de intereses, cómo regular mejor el conflicto de intereses, cómo modificar la ley de ética pública. Sé que se trabajó en la ley de acceso a la información, que se mandaron recomendaciones. Me parece que tiene que reconfigurar su rol para que efectivamente sirva a la comunidad en este sentido. Bien, pero no sigue siendo, digamos, un rol muy, digamos, el de recomendaciones me parece bien. Y también se ha constituido como querellante. Ahora, lo que yo veo es que se ha constituido como querellante, sobre todo en todos los que son las causas kirchneristas, no lo que se puede impulsar a nivel macrismo. Bueno, también hace 6 meses que está este gobierno. Sí. Digamos, en ese sentido... creo que hay que dejar rodar un poco el tiempo y el funcionamiento de la oficina. Por supuesto que debería constituirse como querellante en todos los casos de corrupción, independientemente del color político. Del gobierno, pero yo sigo pensando que es necesario darle mayor autonomía, que esto es uno de los puntos que tienen también que ver con las políticas públicas en materia de corrupción, darle más fortaleza a los órganos de control. Que y más no dependa autonomía. tanto de lo político. Sí, no esperar tampoco de la Oficina Anticorrupción que sea el único agente que investigue la corrupción en la Argentina. Recordemos que ese es el rol específico de la justicia. De los fiscales. Sí misma. Lo que pasa es que, bueno, nos malacostumbró Manuel Garrido y otros funcionarios que estuvieron, porque cuando ellos estuvieron en la Oficina Anticorrupción eran como los únicos que avanzaban, y la Fiscalía que había logrado sumarse a otras causas. Pero bueno, quizás también la agenda deba pasar por recuperar el lugar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y establecer claramente sus facultades, que es algo que sigue en una suerte de penumbra, y es lo que en su momento provocó el conflicto en virtud del cual yo renuncié. Eso nunca se revirtió. La regulación es una regulación muy mala de las competencias de la Fiscalía. Por eso, y el proyecto mete no sé cuántos subprocuradores, que me acabo de enterar, que me preocupa. Ahora, esto por un lado a nivel organismos que tienen que por lo menos controlar cómo están las cuentas, sugerir, investigar, acercarse, como hacían ustedes en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y en cuanto a leyes, con lo que tenemos estamos, como dijo en un momento Moldes, dijo, hace falta más leyes, dijo el fiscal de Cámara. Pero
con lo que tenemos nosotros también ya se puede, digamos. Pero el tema es que hay que pensar en las leyes que tienen que regular o establecer cosas antes de que se produzca el hecho de corrupción. O sea, acá, digamos, recién Pablo mencionaba el tema de los conflictos de intereses. Bueno, hay que volver a revisar la regulación, lo que dice la ley sobre conflictos de intereses. Hay que dictar una ley de compras públicas que establezca sistemas que minimicen la posibilidad de hechos de corrupción. O sea, toda una serie de cuestiones que no tienen que ver específicamente con la persecución penal, sino con reducir las ocasiones o modificar los sistemas que generan esos hechos de corrupción. Bien. Y acá estamos hablando de algunos ejemplos, como contrataciones públicas, como conflictos de intereses, cuestiones que están pendientes. ¿Conflicto de intereses, Pablo, qué? ¿Cómo es? Hay que trabajar básicamente, como dice Manuel, en modificar la ley de ética para saber si... A ver, cuando vos lees la ley de ética y ves el caso Aranguren, bueno, no termina de quedarte claro qué tiene que hacer el ministro. Tiene que vender las acciones, tiene que darle a un... Estamos hablando de las acciones de Shell, ¿no? Aranguren como CEO de Shell. Tiene que darle a un jerárquico inferior que tome las decisiones, que la verdad parece bastante ridículo en este caso. Entonces hay que trabajar en la modificación de esa normativa. Ahora, sobre tu pregunta inicial, estoy de acuerdo que si empezamos con cumplir las leyes que tenemos en la actualidad sería un paso gigante hacia adelante. Entonces, también modificar las normativas y ver qué sanciones hay cuando no se cumple esa normativa, porque es uno de los grandes desafíos que también tenemos en muchísimos casos. Si querés hablamos de financiamiento político, hablamos de ética pública, etcétera, que el castigo la verdad es casi nulo. Bueno, eso les iba a preguntar, sobre todo, bueno, no sé, Manuel, si estarás al tanto, estoy segura que sí, sobre todo por todo lo que están trabajando ahora en el proyecto Inocencia Argentina, ¿no? Que está basado en modelos internacionales, pero... en este índice de transparencia internacional, hay países en donde los delitos de corrupción, además de tener importantes penas, están vistos como una vergüenza moral, porque yo advierto la falta de vergüenza que hay. Pensemos acá. que hoy están investigando a la ex secretaria de Estado de Estados Unidos por haber utilizado su correo electrónico en vez de utilizar el @state.gov, ¿no? Son discusiones que en Argentina pero estamos lejísimos de poder llevarlas adelante. Nos parece una pavada. Entonces eso. no está tan bueno a veces compararse con los que mejor salen en el ranking y empezar a ver algunos modelos de vecinos que, bueno... A ver, ponele, dame un modelo. Chile y Uruguay, que están... Chile y Uruguay tienen leyes de acceso a la información pública hace muchísimos años. En Chile, una decisión de la Corte chilena obligó a un ministro que muestre todos sus emails, por ejemplo. En Argentina no logramos, pero ni acercarnos a esos modelos de ética pública en la cual el funcionario tiene que responder ante el pedido del ciudadano. Acá nosotros nos cansamos de litigar casos de acceso a la información pública. Sí. Y bueno, porque está pendiente la ley de acceso, que quizás sea uno de los logros del Congreso en este periodo. Esperemos, ya ahí tiene media sanción de la Cámara. Bueno, de el tema del arrepentido también, extinción de dominio. Hay también el tema de la extinción de dominio, el tema de la ley del arrepentido también. La Oficina Anticorrupción está trabajando y sería inminente la presentación de un proyecto de ley de responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción, que es un tema que también está pendiente. A ver, ¿qué quiere decir eso? Responsabilidad. Y que en casos de corrupción puede haber sanciones también para las personas jurídicas, o sea, para las empresas que incurren en hechos de corrupción, que sobornan o que participan en otros hechos de corrupción. En su momento Siemens, en su momento, no sé, empresas. Por supuesto, sí. Digamos, sanciones sobre las personas jurídicas. IBM, por ejemplo, estoy pensando. Sí, digamos que la responsabilidad no se quede solo en las personas humanas, o sea, en los que intervienen, sino la empresa. Que haya sanciones sobre las empresas. Lo que ya existe en la Argentina, por ejemplo, para el delito de lavado, pero para el delito de corrupción no existe. Sí, queda como trunco y siempre estamos focalizando generalmente en la parte política y no tanto en las empresas. Seguramente responde a intereses eso también, que no se metan... Obvio, debe haber un lobby de las empresas para que no se toque. Pero es que bueno, pero esto también es un tema interesante, abarcar el fenómeno de la corrupción en todas sus dimensiones, no solamente la dimensión pública, sino también la dimensión privada. Y sobre eso hay países de la región que han avanzado. Brasil, por ejemplo, ha avanzado también en estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas. Y bueno, y esperemos que este proyecto en el que está trabajando la Oficina Anticorrupción también tenga una pronta consideración en el Congreso.
Sí. Pablo, estaba viendo este índice, ¿no? En donde vos decías, hablabas de la percepción de corrupción y me interesa un poco que me traduzcas en el lugar tan pésimo que estamos en el ranking de 168 países, en el 107, ¿no? Pero ¿cuál es la percepción respecto a la Argentina, no? Bueno, a quienes se les preguntan básicamente son inversores y académicos que te dicen cómo ven ellos que la Argentina está en materia de lucha contra la corrupción. Y un poco lo que te decía antes, cuando vos ves, esto es de principio de año, cuando vos viste que para atrás, en los últimos 10 años, no se hizo absolutamente nada para tener un sistema de integridad completo, un sistema anticorrupción, políticas de transparencia, indudablemente Argentina va a parecer muy mal ubicado, porque no hay un esfuerzo directamente. No te digo que se luche efectivamente, no hay un esfuerzo, no hay ni siquiera una lavada de cara de decir, bueno, sancionemos una ley de acceso a la información o sancionemos una ley de recuperación de activos. Cuando el esfuerzo no está, cuando los organismos de control muestran lo que muestran, porque al fin y al cabo la AGN les estaba diciendo, va a chocar un tren, va a chocar un tren, va a chocar un tren, y nadie lo escucha. Indudablemente, cuando vos mirás a la Argentina, lo mirás como un país corrupto. Bueno, la gente estaba diciendo va a chocar un tren. La semana pasada, hace 2 semanas aproximadamente, cuando habló Cristina Fernández de Kirchner con Navarro, que hizo una conversación telefónica antes de venir aquí a notificarse de la causa por dólar futuro, ella, corríjame, había pedido una auditoría general sobre la obra pública. Sí, creo que... En su gobierno. Ella dijo, hay que hacer como una auditoría general de la obra pública. Sí, que Vialidad ya la había hecho y Vialidad ya había dicho que había sobreprecios. Pero entonces, yo lo que noto... Además estuvo funcionando durante todos estos años la Auditoría General de la Nación. Bueno, obviamente, imagínense cómo estaba después. Y la mayoría que respondía a Cristina Fernández en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas pateaba para el costado las auditorías. Ni hablar de los auditores oficialistas. La CIGEN tampoco. Entonces, no es que, la verdad que me sorprende que pida auditorías cuando en realidad hay muchísimas auditorías y lo único que han hecho quienes responden o respondían a ella era pedir a su vez nuevos informes al Poder Ejecutivo, o sea, digamos, un circuito en el cual no se generaba nada positivo a partir de esas auditorías. Claro. ¿Saben por qué se los pregunto? Porque a mí, dentro de esto de corrupción, a mí hay algo que me preocupa, digamos, al margen del tema del robo del dinero, que es, no sé cómo explicarlo, la corrupción moral, porque, y no lo quiero focalizar en ninguna persona, me parece que somos parte de toda esta sociedad. Digamos, hay que tener cara para decir, hagan una auditoría de la obra pública, y no importa si lo dijo Cristina o quién, porque después también Macri tendrá lo suyo y Aranguren también, le parecería genial tener acciones en Shell y no sé qué. O sea, no me importa el poder político, pero me parece que los argentinos somos muy difíciles en poder admitir que tenemos un nivel de naturalización de lo corrupto, de lo que está mal hecho, desde el fútbol y las trampas que se hacen hasta admitir que, digamos, que impunemente nos digan y esto se tiene que revisar cuando ya vemos que está a la vista. Bueno, pero tenemos este nivel de impunidad y me parece que una gran mayoría de los argentinos justificamos la corrupción cuando la economía más o menos está bien, exacto, cuando va ganando el que yo quiero que gane. Y después hay que ver a quién le está hablando, en este caso Cristina, cuando dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me parece que le está hablando a un público determinado, a sus seguidores, no sé, a nosotros que sabemos que se hizo una auditoría, indudablemente no nos está hablando, no le está hablando al votante de Cambiemos, le está hablando a su público y dice, yo pido que hagan una auditoría y ese público va a justificar cualquier cosa en ese sentido. Pero está claro que el gobierno anterior no hizo absolutamente nada para controlar ni la obra pública ni ningún tipo de compra y contratación por parte del Estado. Y los resultados se ven hoy. Las sorpresas que nos llevamos cuando uno ve un caso de corrupción y se va enterando, ya sea el gobierno menemista, ya sea el tema de los sobornos en el Senado de la Nación, etcétera, uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Uno lo ves a López tirando bolsa de dinero, ves, no sé, cientos y cientos de hectáreas en el sur del país a manos de Lázaro Báez y la verdad que se sorprende mucho. Ustedes, esta capacidad de sorpresa, la tuvieron también en el menemismo, no lo dudo, pero en este caso del kirchnerismo, ¿no se la esperaban? ¿Lo esperaban?
Todo lo que vemos viendo hace algunos meses. Me parece que el caso de López es muy parecido al caso de Once, ¿sí? Cuando vos ves plasmada la corrupción finalmente. Porque que te digan el gobierno es corrupto y hubo sobreprecio, vos no lo ves en ningún lado eso, ¿sí? Le crees a tu fuente de información. Ahora, cuando ves al tipo tirando los bolsos, cuando ves al tren que se estrella contra la plataforma, ahí se terminó el discurso. Por eso los mismos kirchneristas salieron a decir, bueno, este es nuestro límite. Cuando hay un montón de pruebas sobre los hoteles y la devolución de favores a través de la obra pública, etcétera. Si nosotros esperamos que todos los casos de corrupción se solucionen a partir de un López o un caso Once, olvidémonos. Me parece que hay que tener un poco de cuidado también en que los casos de corrupción o los hechos de corrupción no necesariamente se traducen en revelaciones, o sea, la mayoría queda por debajo de la posibilidad de ser detectados. Por eso es tan difícil, por eso es un delito de guante blanco. O las consecuencias no son tan escandalosas, porque seguramente los niveles de corrupción que marcan las encuestas se están sufriendo cotidianamente, no solamente en el hecho del choque de Once, sino en las condiciones cotidianas en que se viaja en tren, en la calidad de los servicios, en los costos, la calidad de vida de los ciudadanos, en la economía de la Argentina, en el acceso a los derechos humanos, un montón de consecuencias que se sufren cotidianamente y que por ahí no se ven de manera tan escandalosa como un sujeto tirando bolsas con millones de dólares por arriba de un muro. Entonces, digamos, yo lo que diría es que no conviene o no circunscribir la corrupción al fenómeno escandaloso. Bueno, el fenómeno escandaloso es como, viste, esto, es el límite, claro, ¿no? Es el paredón. Pero no pasa, tampoco pasa nunca eso. Es casi imposible. La corrupción que hay se revela cotidianamente, día a día, en cuestiones muy menores, no tan escandalosas, pero que afectan la vida de la gente. Absolutamente. Es más, quiero denunciar algo antes de irme. En la esquina del colegio de mis hijos, El Salvador y Medrano, hay una constructora, un corralón. Que mis hijos, yo ya vivo hace 10 años por ahí. El corralón tiene arena, entonces todos los pibes pasan por el arenero, o sea, en la vereda, antes de ir al colegio. Saqué foto, mandé al gobierno de la ciudad, todo. Nada, hablando de corrupción, yo no sé, tendrá arreglado algún policía de la esquina, saco fotos, ya me amenazaron de muerte, tuve que ir a la fiscalía porque me amenazaron de muerte porque me quejé, me dijeron que me iban a romper el auto. Nada, es una estupidez y no importa, es lo mío y mi situación no importa, no le importa a nadie porque ustedes tendrán cuestiones más... Pequeño o grande son cosas que afectan a la vida. Los chicos vienen del verano y tienen como un medanito en la esquina yendo al colegio, digamos, y que está ahí copando la vereda, ¿no? Ya hemos hecho un programa sobre uso del espacio público a propósito de estas cuestiones que las vemos todos los días, que no solamente me pasan a mí, seguro les pasan a ustedes también. Gracias por haber venido. A vos. En serajusticia.net tienen este programa, todas las consultas que quieran hacer. No soy denunciator de las pequeñas causas, pero las podemos recibir y ver qué se puede hacer con eso. Chao.